días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos una vez más a En Contacto a través de su canal 22 Mega TV. Este servidor, Daniel Torres, como cada mañana, les agradece muy sinceramente por esta sintonía tan tempranito, cuando en el día de hoy obligatoriamente tenemos que hablar de lo ocurrido en Venezuela en las últimas horas, cuando un mar de personas salió a las calles no solamente de Caracas, la capital del país, sino prácticamente en toda esa nación sudamericana, en protesta con el régimen de Nicolás Maduro. Le llamaron los dirigentes opositores la madre de todas las manifestaciones, y efectivamente así ocurrió ante un régimen que se colapsa, pero que indiscutiblemente en el día de ayer contrarrestó este momento opositor con una movilización de seguidores, donde también cientos de personas que respaldan a Maduro pues estuvieron en otro momento de Caracas, la capital del país, que estuvo totalmente dividida, pero sobre todo altamente militarizada, cuando el régimen activó incluso un plan especial del cual vamos a comentar en la mañana de hoy. Para hablar de esto y tal vez también de otros temas que corresponden a la información nacional, está con nosotros el analista político, un politólogo, máster en ciencias políticas, Julio M. Schilling, a quien mi buena amiga Lourdes Jubieta le decía el príncipe de la noticia, así que me hago crédito justamente de ese mismo lema. ¿Cómo estás tú? Muy buenos días. Encantado, Daniel, estar contigo. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que ocurrió en Venezuela. La repercusión se va a sentir realmente, la vamos a tener en las próximas horas, cuando conozcamos el saldo, sobre todo un momento represivo que indiscutiblemente ocurrió allí. Pero me da la impresión de que esta línea de indiscutible movilización popular es la línea a seguir ahora para tratar de desplazar al señor Maduro en el poder, que está totalmente atrincherado. ¿Tú piensas también que esta pudiera ser la estrategia correcta? Creo que es la única estrategia que queda. Yo creo que si teniendo la clara mayoría en la rama legislativa no fue suficiente para llevar a cabo el referéndum, para llevar a cabo una serie de cosas que tenían claro apoyo popular, esta es la única alternativa. Y yo creo que tal vez el ingrediente que falta, a mi juicio, sería, porque creo que aquí la solución tiene que ser una solución cívico-militar. Yo pienso que hace falta un paso más de las instituciones que tienen la responsabilidad para hacer cumplir la democracia en Venezuela. Yo creo que el principio del derecho de rebelión, el derecho de revolución, es perfectamente coherente y parte de un principio democrático de que cuando no hay alternativas, esa es la vía más civilizada, y más que es un país que está a borde de la guerra civil. Bueno, has dicho justamente lo que es mi preocupación y era el punto que quería tocar contigo. Es cierto que Venezuela está al borde de la guerra civil, sobre todo por la necedad del presidente Nicolás Maduro, el presunto presidente. Nunca quiero reconocerle ese cargo porque realmente fue una falsedad ese momento electoral cuando le arrebataron la presidencia a Enrique Capriles. Por eso digo el presunto presidente venezolano. Pero ahora Maduro dice que va a armar a 500.000 de milicianos, va a ser una especie de ejército paramilitar donde los va a armar para que defiendan a la titulada Revolución Bolivariana. Esto ha causado preocupación no solamente dentro de Venezuela y en el contexto latinoamericano, sino en Estados Unidos. El Departamento de Estado le ha hecho un llamado al régimen de Nicolás Maduro a que esto llevaría al país al desastre, es la palabra que utilizó, al desastre absoluto y total. ¿Tú te imaginas 500.000 de personas, un ejército totalmente paramilitar, armado hasta los dientes? Esta es la guerra civil. Correcto. Es que eso obedece a dos factores estratégicos. Uno, tener un ejército paralelo a la institución formal de las Fuerzas Armadas. Salvador Allende en Chile trató de hacer eso, o sea, armar milicias con el fin de poder contrarrestar en el evento que le dieran el golpe de Estado que le dieron, pero lo que no le dio tiempo fue armar esas milicias a la capacidad que él hubiera querido y que Cuba Comunista también le había aconsejado de hacer. Yo creo que eso es el curso que está tomando la dictadura de Maduro. Las Fuerzas Armadas actualmente, el alto mando, tiene implicaciones con el narcotráfico que es connotado. Yo creo que el despotismo ha tomado otro curso en cuanto a las Fuerzas Armadas, la ha tratado de cooptar, de darle concesiones en el terreno económico. Lo vemos en Cuba, en China, por ejemplo, las primeras empresas, las primeras 39.000 empresas
abrieron cuando la situación económica fueron elementos, personas de las Fuerzas Armadas que estaban a cargo de eso. O sea, todo eso está diseñado para darles un interés en el sistema que va mucho más allá de idealismo, sino intereses económicos. Entonces, eso lo vemos. Pero aún así, no hay suficiente confianza y por eso la necesidad de armar a milicia. Y esto tiene un efecto, Daniel, también de expandir el terror, porque la oposición está básicamente desarmada, o sea, es una oposición pacífica, una oposición que está reclamando su derecho soberano de no solo de expresarse, sino de gobernar. O sea, lo que es la democracia básicamente es la voluntad de la sociedad, del pueblo, y eso se le está negando. Entonces, donde quiere llevar la dictadura de Maduro, siguiendo las instrucciones de Cuba, de nuevo, es precisamente expandir el terror a un punto, y cada vez vemos más asesinatos extraoficiales, vemos casos de tortura que cada vez se están incrementando enormemente. Todo esto es con el fin de crear el terror de una forma generalizada. Ahora fíjate lo ocurrido en las últimas horas, que el régimen está acusando a Estados Unidos de que lo que pasó en las últimas horas en Venezuela fue un intento de golpe de Estado. Está tratando de vender este tipo de argumento al mundo, y que trató, dice incluso Maduro, llegó a decir que era un diseño del Departamento de Estado de los Estados Unidos para sacarlo a él del poder, sin reconocer realmente la pujanza, la fuerza que tiene el movimiento opositor venezolano, y por otra parte el descontento mayúsculo que hay en Venezuela sobre su régimen. Se dice en las últimas estadísticas que de 10 venezolanos, 9 están en contra del señor Nicolás Maduro. O sea que está en su mínima popularidad el señor Nicolás Maduro, y el único que no quiere reconocer esa realidad es él, que sigue atrincherado en el poder. Pero refiriéndonos nuevamente a las armas, Cuba es realmente quien le dicta la pauta a este régimen desde La Habana. Pero Cuba, a principios de la revolución, no armó realmente a los milicianos que convocó. Les daban rifles de madera, rifles de palo, y los ponían a marchar por las calles. Y todo lo contrario hizo el régimen que encabezado en aquel momento por Fidel Castro. Desarmó al pueblo cubano, recogió todas las armas que había y controló las armas, porque sabía que esto podía ser un boomerang, porque cuando las personas arman en su mano pueden cambiar de opinión en un momento determinado. O sea que lo que está haciendo Maduro pudiera convertirse en su propia daga de armar a este ejército paramilitar, claro, y puede revertírselo por completo este tipo de estrategia. Claro, claro. Bueno, la idea es que en el caso venezolano, por ejemplo, como en el caso chileno, había un ejército profesional. En el caso de Cuba, el ejército rebelde, pues en efecto sustituyó. Fíjate que el ejército constitucional en Cuba fue eliminado, o sea, básicamente dejó de existir. Entonces, ahí es donde, o sea, el monopolio de las armas lo quieren tener ellos. Pero es muy cierto que, sin lugar a dudas, esto podría salirle el tiro por la culata. Se puede convertir en un boomerang. Por supuesto. Bueno, me tengo que ir a la pausa, pero antes de ir a la pausa quería decirle a los amigos televidentes que tú tienes un simposio en el día de hoy. Correcto. Y quiero que comentes brevemente de qué se trata y dónde va a ser. Cómo no, el simposio, de nuevo convocado por Patria de Martí, Alianza Democrática, es legalidad castrista, instrumento dictatorial. Va a tener lugar en la Biblioteca Pública de Westchester, la de Coral Way, 94 Avenida, a las 6 de la tarde. Los panelistas van a ser Santiago Alpizar, Luis Felipe Rojas y Joan Suárez. Este servidor será el moderador, y lo que se va a exponer es básicamente cómo dictaduras como la cubana pues utilizan el código legal, las leyes, la constitución para en efecto no solo reprimir y controlar la sociedad, sino para presentar una imagen en el exterior de equivalencia falsa, o sea, tener un simulacro de tener un Estado de Derecho, de un imperio por la ley, cuando utiliza las leyes para en efecto expandir el terror y mantenerse en el poder. La entrada es completamente gratis, a las 6 de la tarde, hoy en la Biblioteca Pública de West State Regional. Quedan ustedes, amigos televidentes, cordialmente invitados, 6 de la tarde, Biblioteca de Westchester, en el propio día de hoy. Me voy a la pausa, y cuando regresemos quería hablar de algo que está sucediendo acá, en los propios Estados Unidos, una de cal y una de arena para el presidente Donald Trump. Regresamos en instantes.